Seguimos en este vídeo de la Segunda República con la crisis del segundo bienio, la crisis del bienio conservador. Lo primero es que se produjo una fuerte represión de los movimientos de izquierda, lo que le hizo perder fuerte apoyo entre las clases populares. La CEDA fue ocupando parte del gobierno y fue imponiendo su política dentro de la rectificación de estas reformas del bienio conservador, y se produjo lo que denominó Gil Robles como una contrarrevolución, anulando las reformas laborales, la reforma del ejército. Se inicia un intento de reforma de la Constitución de 1931, ¿vale? Volvemos otra vez a esto de que cada gobierno va haciendo su propia Constitución. ¿Qué acabó con el gobierno del bienio negro, el bienio conservador? Pues un escándalo de corrupción, para variar, en la política española. Se produjeron varios escándalos de corrupción donde se vieron envueltos políticos como Alejandro Lerroux y los radicales. Tenemos el caso del extraperlo, relacionado con el juego en los casinos, el caso Nombela, de malversación de fondos públicos, y todo esto fue creando un descrédito ante la opinión pública, ¿vale? Alcalá Zamora, antes de nombrar presidente del gobierno a Gil Robles, decidió disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Era una de esas prerrogativas que tiene el presidente de la República. Febrero de 1936, lo que se conoce como las elecciones del Frente Popular. Aquí, ¿qué ocurrió? ¿Vale? ¿Qué ocurrió en estas elecciones? Pues que, como se había dicho en el vídeo anterior, España se fue configurando en dos bloques ideológicos, ¿vale? La izquierda se presentó a las elecciones en una gran coalición de republicanos, socialistas, comunistas, ¿vale? Que se denominó el Frente Popular, ¿vale? Intentando asemejarse a lo que había ocurrido en Francia, con el Frente Popular francés. Bueno, el texto lo podéis ir leyendo, ¿vale? Recordad que a lo largo de estas presentaciones pongo muchísimos textos que luego, al fin y al cabo, son los que ponen en el examen de Pau. La derecha se presenta en distintas coaliciones, pero a todas se le denomina bloque nacional. Como digo, se conforman dos grandes bloques. Y claro, el resultado de las elecciones es una victoria para el Frente Popular, pero una victoria muy ajustada, ¿vale? El 48% de los votos se los lleva el Frente Popular frente al 46% de los sufragios que se los llevan las fuerzas en fin, más conservadoras. Solamente el 5% de los votos queda para las fuerzas de centro. Es decir, que España se había polarizado en los extremos, en un extremo de izquierda y un extremo de derechas. Y se produce la victoria del Frente Popular. Azaña accede a la presidencia de la República como jefe del Estado y Santiago Casares Quiroga como presidente del gobierno. Y hay un intento de volver otra vez, pues, a realizar las reformas, ¿vale? En este caso, los republicanos de izquierda, con la ausencia de los socialistas, establecen amnistía general para todos los presos de la Revolución de 1934, se restablece otra vez la autonomía de Cataluña y se inicia ese proceso reformista que había quedado pendiente en el bienio progresista. La reforma agraria, la reforma de la cultura, de la educación, la reforma militar. Y esto provoca la intensificación de los conflictos. Por un lado, por parte de la izquierda se produce una masiva ocupación de tierras que habían sido legalizadas por el IRA, y la confrontación entre la Iglesia y la República, las fuerzas republicanas. ¿Por qué entra en crisis la República? ¿Por qué termina la República? ¿Por qué estalla la guerra civil? Bueno, pues Alcalá Zamora, como hemos dicho, fue sustituido como presidente de la República por Manuel Azaña. El gobierno había pasado a manos de Santiago Casares Quiroga. Y hay una enorme crisis económica y una violencia social y política. Es decir, una situación muy negra para el gobierno de la República. Tras las elecciones hubo una enorme radicalización política. Por parte de la izquierda, la UGT, Francisco Largo Caballero, se acerca a las tesis del Partido Comunista. Y los anarquistas, con posiciones revolucionarias. Hay que recordar que incluso hay anarquistas en el gobierno de la República durante la Guerra Civil, que llega al gobierno, acceden a varios ministerios. Ya lo veremos cuando veamos la Guerra Civil. Por parte de la derecha, la crisis de la CEDA hizo que se reforzase la Falange y el Bloque Nacional, Renovación Española, bajo, digamos, un poco el liderazgo de Calvo Sotelo, con unos discursos subversivos de conspiración, de defensa de un golpe de Estado.
La violencia callejera es bestial, ¿vale? Aparecen muchísimos a personas asesinadas, tanto miembros de la iglesia, miembros del empresariado, políticos, conservadores, pero también el pistolerismo lleva a las calles a los falangistas a ir disparando contra líderes sindicales y políticos de izquierdas. En este contexto de enorme conflictividad, ¿vale? Aquí vemos una gráfica de barras donde vamos viendo cómo va aumentando la violencia política. Se va conformando una conspiración militar. La conspiración parte de la UME, la Unión Militar Española, con destacados generales. Mola, el general Mola, fue el director del golpe de Estado, y con el apoyo de los monárquicos alfonsinos, como por ejemplo Calvo Sotelo, del carlismo, de milicias falangistas y carlistas que apoyaron este golpe de Estado, esta conspiración militar. ¿Qué fue lo que hizo que detonara definitivamente ese golpe de Estado? El asesinato del propio Calvo Sotelo acelera el proceso. Por ejemplo, Franco, que no estaba de acuerdo al 100% con la idea de la conspiración militar, se une a ella, ¿vale? Después del asesinato de Calvo Sotelo. Y el 17 de julio, en las colonias africanas, se inicia la sublevación, y el 18 en toda la península ibérica, un golpe de Estado. ¿Qué le ocurre a este golpe de Estado? Pues que fue un golpe de Estado fallido, que no triunfó en todos los cuarteles militares, y por lo tanto hubo una parte fiel a la República, otra contraria a la República, y se inició una guerra civil cruenta de 36 meses, si no recuerdo mal. 3 años de guerra. Y llegamos al final de la Segunda República. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Bueno, aquí quería llegar otra vez. Para entender qué grupos sociales fueron contrarios a la República, hay que entender estas reformas, ¿vale? La reforma religiosa puso en contra a la Iglesia, la reforma del ejército a los militares, la reforma agraria puso en contra a los grandes latifundistas, el Estado centralista a los sectores más nacionalistas españoles contrarios a los defensores, digamos, esos políticos defensores de la unificación política del centralismo, y al ejército. La educación y la cultura laica puso en contra a la Iglesia y a los sectores más conservadores de la sociedad española, y las reformas laborales a parte de la burguesía, que vieron que había que apoyar un golpe de Estado, había que terminar con la República. Ese golpe de Estado se produjo, hubo una guerra civil que fue ganada por Franco y por los suyos, y establecieron una dictadura que duró hasta la muerte del dictador en 1975 y el inicio de la democracia, con la transición. Incluso ya en un régimen democrático, en 1981, el ejército vuelve a intentar acabar con la democracia con el golpe de Estado de Tejero. Esa fue la última vez que intervino el ejército en la política española. Y en las siguientes entregas de estos vídeos que voy a ir grabándome, pues explicaré la guerra civil, el franquismo y la transición a la democracia. Espero que hayáis aprendido muchísimo y que os sirva todo esto que estoy haciendo. Espero que os sirva, porque cuesta un poco cutre, con mis medios que tengo aquí en mi casa, con los medios que puedo disponer, porque la consellería, pues evidentemente, ahora mismo está un poco colapsada con esto de las clases online. Así que todos estamos intentando hacer lo que podemos, ¿vale? Espero que os haya servido y continuaremos con muchas entregas más